las buenas tardes a todos y todas. Damos continuidad al programa de actividades de nuestra primera jornada virtual internacional del CNI, la psicología en Iberoamérica, intervención y retos ante las demandas de las crisis humanitarias. Les saluda con mucho gusto Verónica Boeta de la Universidad Marista de Mérida. En este siguiente segmento de actividades de la tarde, el núcleo de las intervenciones de nuestros panelistas invitados va a estar dirigido a analizar el impacto de la pandemia en el campo laboral y en nuestro comportamiento en relación a la productividad y el trabajo. Los ponentes de esta jornada vespertina son académicos que pertenecen a distintas universidades de la región sur-sureste del CNI, que incluye a diversos estados como Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, entre otros. Y bueno, es un gusto para mí acompañar para esta conferencia al maestro Fernando Cepeda Herrera, quien impartirá la conferencia Viviendo con el enemigo, impacto sistémico del COVID-19 en la vida laboral y personal. Si me permiten, les comparto algunos datos de la trayectoria de Fernando, del maestro Fernando. Él es consultor, coach, conferencista, capacitador y escritor. Tiene más de 30 años de experiencia en recursos humanos, en empresas privadas e instituciones públicas. También tiene experiencia en instituciones educativas como director y catedrático. Ha sido conferencista en varias universidades latinoamericanas. Es maestro y coach del ISDE Business School. Fue asesor de innovación de la Presidencia de la República. Él es psicólogo por la Universidad Autónoma de México, es Master of Science en Psicología Aplicada por la Universidad de Liverpool del Reino Unido, maestro en Soluciones Sistémicas Sociales por el IES, y entre otros estudios cuenta con formación en un programa de educación de adultos por la Organización de los Estados Americanos, un diplomado en recursos humanos, un diplomado en servicio profesional de carrera, entre otros proyectos de formación. Es autor de 5 libros académicos y de divulgación y de 3 capítulos en libros académicos. Les comento cómo será un poco la dinámica para el desarrollo de esta ponencia. Vamos a darle al maestro Herrera oportunidad de que pueda compartirnos sus ideas en relación a este tema en unos 45 minutos aproximadamente, durante el cual ustedes podrán plantear en el chat las preguntas o reflexiones que se les vayan generando en relación a estas ideas. Una vez finalizado este tiempo, vamos a dar oportunidad de unos 15 minutos para que el maestro Fernando pueda responder las preguntas y, bueno, hacer algunas intervenciones en relación a lo que ha compartido. Pues bien, sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Fernando Cepeda para que nos pueda compartir lo que ha preparado para el día de hoy. Bienvenido, maestro Fernando, adelante. Muchas gracias, Verónica, muy amable. Un placer estar con todos ustedes. Quiero platicarles que en aquella ocasión yo me sentía verdaderamente abrumado. Estaba yo en cuclillas, sin poder ver, con los ojos vendados, rodeado de espinas por todas partes. Y sentía espinas a mi derecha, a mi izquierda, si me movía a cualquiera de los lados, me las encajaba, si me hacía para adelante o para atrás, si trataba de incorporarme, por todos lados sentía yo cómo estas espinas se me encajaban, y la verdad es que empecé a sentirme muy, muy desesperado, sin saber realmente cómo salir de esa situación en la que yo solo me había metido. Todo había comenzado poco antes, cuando en una preparación de uno de estos cursos que hacemos los psicólogos para provocar desarrollo de nuestras potencialidades, había yo estado quizá entrando en un estado alterado de conciencia, bailando como hacen los sufis, sin parar, girando, girando, girando con una música monótona.
y después de esto nos habían llevado sin ver absolutamente nada a un bosque, y en ese bosque nos hicieron escuchar una flauta a lo lejos, y esa flauta que oíamos era el indicador de hacia dónde teníamos que caminar, así con los ojos vendados, atravesando el bosque, tropezándonos con raíces, con piedras, estampándonos contra los troncos, rozándonos la cara con la rama, en fin, ese tipo de cosas era lo que habíamos vivido. Y así fue como llegué yo a estar rodeado de todas esas espinas. No sé cómo acabé ahí. Y sin embargo, cuando acabé ahí, pensé que tenía que pensar de una manera diferente y que tener una visión diferente de las cosas me iba a permitir encontrar la salida, porque como lo estaba haciendo, nada más me lastimaba y me espinaba por el lado donde yo lo intentara. Y esta historia que les platico la veo muy relacionada con el enemigo que tenemos enfrente, que es este virus que nos ha venido a trastocar la vida a partir de este año 2020 y que nos ha hecho cambiar muchísimas de las situaciones que estamos nosotros experimentando en nuestra vida cotidiana. El virus nos ha cambiado de una manera interesantísima, pero todavía nos quedan muchas dudas. Yo he escuchado las ponencias de nuestros colegas, brillantísimas ponencias, de nuestros extraordinarias, de veras felicidades a todos ellos por compartir este conocimiento tan profundo y tan extraordinario que han compartido. Y sin embargo, pese a eso, hay cosas que aún no sabemos. Y hay cosas tan simples como que no tenemos idea clara de cuánto va a durar esto. Algunas estimaciones nos dicen que al menos nos faltan todavía otros 200 días, por lo menos, de que continuemos con el mismo nivel de contaminación, de contagios, con pequeñas fluctuaciones, pero en realidad no sabemos. En caso de que tengamos la vacuna, pues esto estará en el primer trimestre del año, y bueno, a partir de ahí, pues, que se distribuya, llegue, nos vacunemos, etcétera. No tenemos una idea de cuánto va a durar, tampoco sabemos muy claramente qué pasa con las reinfecciones. El día de ayer, la revista Nature publicaba un artículo precisamente hablando de las reinfecciones y comentando que ya hay varios casos en el mundo de gente que se había contagiado y vuelve a contagiarse. Y lo asocian precisamente con este tercer elemento, con el hecho de que no sabemos si está mutando o qué tanto está mutando el virus. Aparentemente hasta ahora se han encontrado 4 diferentes cepas ya del mismo coronavirus que está generando esta pandemia. Y tampoco sabemos si nos van a vacunar y nos vacunamos o nos enfermamos y nos recuperamos, cuánto tiempo nos puede durar la inmunidad o si volveremos a caer en algún tiempo. Esto nos ha trastornado radicalmente toda nuestra existencia. Y hay algunas cosas que sí sabemos. Y muchas sé que se han comentado ahorita en estas conferencias y en los paneles que me han precedido y en las que seguramente vienen un poco más adelante. Sin embargo, quiero hacer un pequeño resumen, porque esto es la realidad del enemigo con el que estamos viviendo. Y quiero presentar el panorama de cómo este enemigo nos está transformando nuestra existencia en este momento. Por lo pronto, sabemos que si nosotros estamos en un lugar donde estamos cerca de otras personas durante mucho tiempo, con poca ventilación y sin la protección adecuada, la probabilidad de infectarnos es elevadísima. También sabemos que para tratar de solucionar esta epidemia, muchas personas encuentran o quieren encontrar una sola causa del problema, como si eso fuera a ser todo, como si eso nos fuera a dar la explicación y la solución única a la pandemia, cosa que no existe. Y entonces, como vamos por esta solución,
relaciones monógamas, empezamos a caer en dicotomías donde esto o lo haces así, o te pones el cubrebocas o no te lo pones, porque entonces eres como de los que sí respetan las reglas o de los que no, etcétera. Y empezamos a caer a partir de, como lo muestra esta gráfica, de una serie de pasos que nos van hundiendo en una espiral donde poco a poco nos vamos hundiendo en una situación emocional que no resulta tan grata y tan fácil de vivir para todos nosotros. Sabemos que quienes se han contagiado o quienes han tenido ya la desgracia de que algún conocido o familiar haya fallecido, quienes han perdido su empleo, obviamente un drama mucho menor, quienes han tenido que cerrar su negocio, quienes simplemente por el hecho de vivir aislados de sus amigos, de las relaciones relevantes, pues están cayendo dentro de esta que todos conocemos como las etapas del duelo. Y sabemos que mientras vamos transitando en este proceso, unos irán más adelante, otros irán un poco más despacio. Y los psicólogos sabemos que aquí tenemos un campo importantísimo de acción para ayudar a la gente a aceptar lo que es la realidad que estamos viviendo y a partir de esta aceptación poder empezar a encontrar satisfacción en nuestra vida, aún bajo estas circunstancias en que estamos con este enemigo. Sabemos que el aislamiento nos está generando un montón de consecuencias que no necesariamente son las que nos agrada vivir. Sabemos que hay desde estigmatización, desde ansiedad por buscar noticias, desde pasar mucho tiempo en las redes sociales, en contacto con la gente. Sabemos que también nos aislamos y todo esto nos va generando una serie de impactos psicológicos que no son necesariamente los que nosotros quisiéramos vivir. También sabemos que al estar aislados y con esta idea de la sana distancia, los seres humanos, ya estamos muy sabidos los psicólogos, que hay distancias donde nos sentimos cómodos en el trato con la gente. Y sabemos que ciertamente México, que es el que está aquí marcado en rojo, no somos el país que busca la mayor cercanía, pero que tampoco puede vivir muy fácil con un gran distanciamiento. Sabemos que estamos como hacia la parte media, por lo que esta cuestión de por lo menos mantente 1,5 metros, 2 metros de distancia de otras personas, también nos está cobrando una cuota psicológica. Sabemos que a nivel de los individuos, los primeros momentos estuvieron marcados especialmente por tres emociones muy claras que al irse prolongando en el tiempo nos están llevando a situaciones de agudizamiento donde hay más distrés, insomnio, cierta evitación de la realidad misma, acompañada de negación, y que bueno, si logramos transitar esta situación que ya en este mediano plazo hemos estado viviendo, pues podemos llegar a adaptarnos y entonces aceptar que tenemos que vivir con esta realidad, con este enemigo, o por otra parte, podemos caer, como ya está sucediendo con mucha gente, por desgracia, en una incapacidad funcional donde ya prácticamente algunos pues no son ni siquiera capaces de poder enfrentar las mayores crisis que le puede presentar su trabajo o los problemas familiares. Sabemos también que este miedo, estos temores y la ansiedad, que es este miedo a lo, no, a lo desconocido, tienen fuentes donde se están alimentando. Y estas fuentes van haciendo que este temor pueda irse haciendo cada vez mayor y que parte del control, como lo veremos más adelante, puede estar en sentirnos mejor a partir por un lado, de evitar el agudizamiento en el contacto de estas fuentes que nos agudizan el temor. También sabemos que al menos en algún país, aquí en México, parece que no necesariamente es así, pero al menos sabemos donde hay un estudio ya formal, con una población suficientemente grande, sabemos que la población que está sufriendo más problemas de depresión, ansiedad y estrés, parecemos ser algún tipo de hombres, ¿verdad? Que
algo nos está pasando, quizá porque va acompañado de otros elementos estresantes, como puede ser la situación económica u otro tipo de cuestiones. Sabemos, y quienes hemos tenido contactos, estoy seguro que ustedes, muchos de ustedes lo han tenido, con personas que se han enfermado y luego se recuperan. Sabemos que esto no hace, el hecho de haber ya superado la enfermedad, no los vuelve unas personas necesariamente más tranquilas. La irritación, la depresión, siguen estando presentes en su vida. A veces incluso hasta se acrecenta esta parte con lo que ellos están viviendo. Igualmente, sabemos que aunque en un porcentaje muy bajito, afortunadamente, muy, muy bajito, gracias a Dios, pero personas que se infectan pueden llegar a generar algunos problemas cerebrales como repercusión, porque todavía no acabamos de entender qué tanto este enemigo, este virus, nos está impactando diferentes órganos. Y pareciera, por la propaganda que se hace a nivel de los medios, que como que hay que cuidar los pulmones y ya, pero no, también sabemos que puede haber afectaciones, que ya hay, de hecho, investigaciones sobre afectaciones que vienen acompañando trastornos en el cerebro. Cambiando un poquito y yéndonos con la familia, sabemos que a nivel de la familia, lo que hoy se está viviendo, este enemigo nos está llevando a exacerbar lo que ya teníamos en la familia. Y por un lado, las familias integradas, unidas, bueno, no dejarán de tener sus conflictillos como toda la vida, porque eso así es, pero van poco a poco adaptándose y van hasta apreciando y valorando la convivencia. Y yo he escuchado mucha gente que dice, no hombre, pues es que ahora ya convivo más con mis hijos o con mis papás o con mi esposa, con mi esposa. Ya hay como una realización, pero por otra parte sabemos que por desgracia, una de las cosas que también nos está pasando es que también la violencia al interior del hogar se está agudizando. El otro día nos daban la noticia de que, por ejemplo, nada más por citar un ejemplo, en el estado de Tlaxcala, antes de la pandemia, había aproximadamente una solicitud de divorcio a la semana. Ese era su promedio. Bueno, a raíz de la pandemia, esto se ha incrementado 7 veces. Quiere decir que ahora prácticamente hay una solicitud de divorcio cada día y estamos en pandemia, ¿eh? Estamos recluidos. ¿Qué habla esto? Pues que las crisis familiares están cada vez más agudas. Y sabemos también que, por desgracia, la violencia contra las mujeres, que son generalmente, también hay hombres obviamente que padecen violencia, pero generalmente es la mujer, la violencia contra las mujeres también se ha vuelto un problema mucho más grave. ¿Y qué decir de los niños? Pues de los niños sabemos que quienes están viviendo y que esto puede ser parte de lo que se está agudizando en estos momentos, quienes están viviendo situaciones de abuso o experiencias adversas en sus hogares, pues finalmente en el largo plazo, lo que van a vivir ya como adultos, como adolescentes, como jóvenes, pues los va a llevar a situaciones de verdadera insatisfacción en sus relaciones interpersonales, con situaciones que les van a agravar los problemas mentales y que obviamente pues aquí los psicólogos tendremos que estar muy alertas porque esto es algo que ya lo podemos ir previendo, ya sabemos que viene para aquí, para adelante. Precisamente ahorita estaban hablando de las universidades y la educación. Bueno, pues es que la educación también se ha visto afectada, no solamente por esto que pochamente dijéramos el homeschooling, así como un anglicismo, sino que adicionalmente lo que está pasando es que hay un cambio en los roles y no necesariamente los padres de familia, ni los maestros, ni los tutores están preparados para este cambio de rol. Y muchos de los padres, por más ganas que tengan de ayudar y apoyar a sus hijos, no necesariamente cuentan con las herramientas para hacerlo. Y en forma adicional, está también el problema de la agudización que se está provocando por desgracia con la manera que todavía no hemos podido perfeccionar de impartir educación a distancia y que lo están
platicando padrísimo en el panel anterior, como todavía no se ha podido resolver esto, la brecha que empieza a existir entre los países que sí dedican una fuerte energía a estas disciplinas STEM, que son las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas, por sus siglas en inglés, se están separando cada vez más y van tomando cada vez más ventaja con respecto a las sociedades que no hemos sido tan eficientes y tan efectivas en manejar y en impulsar este tipo de disciplinas. A nivel del trabajo, ¿qué sabemos a nivel del trabajo? Pues sabemos que el empleo, ¡pum!, ha tenido una caída muy fuerte. Empieza medio a recuperar, pero no estamos llegando todavía, por desgracia, a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Y como estamos bastante más abajo, esto quiere decir que hay mucha gente que todavía está en este proceso dolorosísimo de estar sufriendo el desempleo, de estar cerrando su negocio, y obviamente al cerrar el negocio a veces tiene que despedir empleados que trabajaban con él y empezar a entrar a una situación de crisis económica que se va a ir agudizando aún más conforme sigan avanzando los meses. Y esto es los pronósticos que nos están haciendo. También sabemos, por ejemplo, y aquí están muchos de nuestros colegas psicólogos, que el personal de salud, como dicen ahí en España, el personal sanitario, que está enfocado a atender especialmente a las personas que están sufriendo esta enfermedad, pues igualmente están llegando a un momento ya de verdadero agotamiento. Ya, yo conozco médicos que trabajan acá en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues imagínense nada más, ¿no? Y el panorama que me plantean es de profundo dolor, de desgaste, de ansiedad, ¿no? Y es exactamente lo que nos está pasando ya en estos momentos y que estos colegas están sufriendo, por desgracia, en este momento. A nivel también de las industrias, de las empresas, de los negocios, los comercios, sabemos que quienes ocupan posiciones de liderazgo tienen que hacer cambios importantes en la forma como dirigen a la gente, porque hoy todos necesitamos apapachos y estos no llegan físicos, o sea, no podemos, entonces llegan de otra manera. Entonces el liderazgo, quienes tienen negocios, quienes son gerentes, directores, supervisores en las empresas, tienen que empezar a cambiar para poder acoger a la gente, a sus empleados, a sus trabajadores que están en una situación totalmente diferente, requiriendo otras cosas el día de hoy. También sabemos que la gente en su trabajo está volviendo cada vez más susceptible de ser influida por sus compañeros y que la influencia social, especialmente lo que sucede en el trabajo, está llegando a escalar en proporciones que no habíamos visto antes. Y esto es debido mucho a que nos queremos aferrar a algo que nos proporcione la sensación de seguridad. Igualmente, y me encantaba oír esto también en otra de las conferencias anteriores, a ver, la sociedad se ha sostenido, y ahí yo creo que tenemos que ser profundamente agradecidos, se ha sostenido por las personas que tienen menos calificación escolar y laboral. Hoy los mensajeros, los afanadores, los taxistas, todas estas personas que nos están ayudando a sostener a los que somos muy afortunados y podemos hacer la mayor parte de nuestras actividades vía remota en casa a través de estos medios. Ellos son los que nos están dando la posibilidad de mantener todavía operando la sociedad. Y bueno, ellos por desgracia, no están recibiendo este reconocimiento, pero adicionalmente se está incrementando mucho la brecha que nos une a ellos y a nosotros, porque mientras algunos podemos seguir avanzando, medio trabajando, medio dando clases, algunos a lo mejor estamos dando terapia en línea, lo que sea, pues ellos no están generando nuevas competencias, nuevas habilidades, lo cual está haciendo que la brecha entre nosotros y ellos se vuelva mucho más aguda con toda la injusticia que esto representa.
Y también, bueno, a nivel de la sociedad, lo que sabemos es que las experiencias que estamos viviendo nos están marcando cada vez más que hay cambios en elementos, principios, conceptos fundamentales de nosotros a partir de un acrecentamiento en la desinformación, en los rumores, etcétera. Igualmente a nivel social, y esto, bueno, ya lo vemos en muchas formas, no solo en México, lo estamos viendo en varios países, se empieza a acrecentar algunas consecuencias sociales que son el reflejo de la presión, del estrés, de los cambios que estamos viviendo. Y algunos son negativos, algunos son positivos, pero bueno, el cambio social ya no nos va a regresar a donde estábamos viviendo. Todos estos cambios adicionales a los impactos económicos están generando una acumulación de emociones negativas en mucha gente. Gente que en estos sectores económicos ha estado padeciendo esta caída de esos sectores. Por mucho que haya cierta recuperación, ahora no estamos llegando a los niveles que teníamos antes, y esto pues seguramente está impactando a una muy buena parte de la población. Cambiando un poco, sabemos, sin embargo, que no estamos indefensos. Sabemos que hay una serie de alternativas que podemos seguir y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos da una serie de recomendaciones donde nos dice, mira, controla tu tiempo de pantalla, la información que recibes, etcétera, evita las drogas, el alcohol, no te vayas a hundir por ahí, que sabemos que también ahorita con la pandemia, por desgracia, esto se está agudizando. Y nos dicen, incrementa cosas tan importantes como la ayuda a los demás, la empatía, porque esto sabemos, todos conocemos ya investigaciones al respecto, que estas acciones prosociales son las que ayudan a mantener mayor salud mental y ayudan a mejorar el bienestar de quienes las manifiestan. Entonces, estos comportamientos prosociales son también parte de lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Un autor se dedicó a compendiar 16 recomendaciones muy precisas, muy concretas de lo que podemos ir haciendo para vivir mejor con este enemigo, porque este enemigo sí nos está saliendo muy complicado de vencer y muy complicado en las consecuencias y los impactos que tiene. Y estas recomendaciones, como ven ustedes, pues van desde tener un pensamiento más positivo, constructivo, buscar distracciones saludables, hacer deporte, cuidar la alimentación, etcétera. Todo este tipo de cosas que también se complementan con estas otras recomendaciones de este mismo autor, como buscarle el propósito a esto. Hay gente que yo he conocido que lo ve desde una perspectiva muy ecologista y dice, mira, pues es que hemos dañado tanto el planeta que de alguna forma se está desquitando. Otras gentes lo ven desde una perspectiva muy existencial de decir, bueno, ya me tocaba vivir alguna experiencia fuerte, otras generaciones vivieron guerras mundiales o yo qué sé, ¿no? Ya me tocaba. Hay gente que lo ve desde una perspectiva muy religiosa y entonces dicen, pues es una prueba que Dios nos está, como quieras, ¿no? Verlo en la perspectiva, pero todas estas cuestiones que estas recomendaciones nos están sirviendo para poder enfrentar mejor y poder vivir mejor con este virus. Yo he estado escuchando en las ponencias que nuestros colegas han presentado, recomendaciones extraordinarias y propuestas muy valiosas de cómo los psicólogos estamos ya ayudando y encarando esta situación. Y de hecho, algunas de las acciones clave que nos están recomendando que hagamos desde la psicología son estas 5, ¿verdad? Que pongamos especial énfasis, porque ahorita como que se nos está olvidando y estamos pensando nada más en aquellos que se enferman del coronavirus o tienen familiares que se han enfermado o por desgracia han fallecido, lo que sea. Pero todos los enfermos mentales que ya venían desde antes, toda esta población que es muy frágil desde otro punto de vista, que a lo mejor no es diabética, a lo mejor no es hipertensa, pero también está en un grupo vulnerable, tenemos que mejorar la atención para ello.
tenemos que mejorar también los servicios psicológicos específicos, como los que sé y se han comentado aquí en este webinar, de universidades que tienen instalados sus servicios psicológicos. Las intervenciones para las comunidades afectadas, sobre todo aquellas comunidades rurales, donde no es tan fácil. Uno de los colegas anteriores hablaba de esto, ¿no? Decía, comunidades rurales donde para que puedan ir a buscar un psicólogo, híjole, pues está difícil, ¿verdad? El apoyo particular a personas de alto riesgo de morbilidad psicológica, pues personas que han vivido abuso, personas que han vivido bullying, o sea, lo que quieras. Y obviamente lo que yo creo que nos hace mucha falta a los psicólogos, otro de los colegas también ya lo mencionaba antes, es decir, esta investigación multidisciplinaria, empezar a tocarnos con neurocientíficos, con neumólogos, con cardiólogos, para ir viendo todo el entramado y todas las relaciones. Platicaré un poquito más de eso a partir de esto que les quiero comentar ahora, que es una nueva perspectiva que les quiero proponer. Y para entrarle, me interesa hablar con ustedes de un hecho que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, en venganza a que ciertas poblaciones holandesas habían apoyado a los aliados en contra de los nazis deciden tomar una represalia que, bueno, no tienen nombre, en contra de esa población y la cercan, la rodean para evitar que les lleguen alimentos. Y como no les llegan alimentos a estas poblaciones, empieza a haber una hambruna terrible con mucha gente muerta, mucha gente enferma, desnutrida y que empiezan a padecer problemas muy serios. Pero ¿cuál es la relevancia de esto? Hablando de esta crisis humanitaria que se provocó ahí por decisión de los nazis. Pues lo interesante ahí es que, por desgracia, las hijas, porque los estudios se realizaron primero con mujeres, las hijas de las mamás que estaban embarazadas durante esta hambruna, empezaron a presentar una mayor frecuencia, mucho mayor frecuencia de ciertos padecimientos orgánicos y mentales. Todavía estaban en el vientre de su mamá, pero desde ahí las consecuencias duraron para ellas. Y todavía más. Las nietas de esas mujeres que padecieron esa hambruna también empezaron a presentar con mayor incidencia que la población promedio ciertos padecimientos, algunos ejemplos están aquí, ciertos padecimientos orgánicos y psicológicos. ¿Y cómo si ellas todavía no nacían? Bueno, sus mamás todavía no nacían. ¿Cómo es que esto llega hasta las nietas? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Los estudios generaron cierta inquietud y se han hecho varias réplicas donde se han encontrado en otros países, según nos relatan un par de investigadores mexicanos, que en otros países también las hambrunas han demostrado que hay este efecto que llega a varias generaciones posteriores a quienes padecen estas crisis humanitarias. Y es que en realidad y es el planteamiento, el cambio en perspectiva que quiero yo proponerles, es que esta pandemia sí nos está afectando mucho hoy y tenemos por supuesto que tomar todas las acciones hoy para tratar de disminuir y enfrentar los problemas psicológicos que se están generando. Pero no solo, porque esta pandemia va a afectar por lo menos a 4 generaciones. Por lo menos. Y esto quiere decir que va a afectar a ti, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. ¿Y cómo es esto? O sea, parece hasta como medio truculenta mi presentación. Pues, ¿cómo es? Bueno, pues porque si viéramos, y este es un esquema muy simplificado, obviamente,
de una perspectiva sistémica de la pandemia y su impacto en el individuo, nos podemos dar cuenta que hay un montón de factores que están ahí entremezclados y que no podemos aislar uno para decir el único impacto va a la personalidad o el único impacto va en la economía o en la genética. En realidad, la propuesta que yo traigo es que empecemos a anticiparnos que todo esto que complementa padrísimo lo que padrísimamente han presentado mis colegas en este foro, es que adicionalmente a estos problemas vamos a tener factores epigenéticos. ¿Y esto qué quiere decir? Yo sé que muchos de ustedes conocen muy bien esto. Pues simplemente quiero un poco comentar qué es esta cosa de la epigenética. Bueno, básicamente es una nueva disciplina en las ciencias especialmente médicas, derivada de la genética, donde lo que se estudia son estos mecanismos biológicos que hacen que se encienda o se apague un gen, sin que haya alteraciones en la secuencia del ADN o del DNA, ¿no? Como lo querramos decir. Y entonces, ¿qué dice la epigenética? Que está más que estudiada. Lo que dice es que los genes, nosotros, estos 20 a 30 mil genes que tenemos los humanos, todavía no podemos precisar exactamente cuántos son, proteínas que son las que hacen que funcione el organismo. Y lo interesante, lo impactante aquí es que los factores epigenéticos van a impactar esta producción de proteínas. Vamos a repasar un poco cómo lo hacen, ¿verdad? Sabemos que este es el esquema tradicional de cómo se genera la transmisión genética, donde hablamos de que, pues sí, óvulo y espermatozoide, y en fin, y surge el genotipo de una persona. Y esto los psicólogos lo hemos estudiado mucho. Pero hay adicionalmente otra forma de transmisión que es la transmisión epigenética. Y que en este diagrama está representada la herencia genética por las figuras que están en color negro, donde un hombre y una mujer contribuyen con su aportación genética a un descendiente que a su vez, esta mujer, al tener descendencia con un hombre, pues van a ir transmitiendo su carga genética. Esto ya lo sabemos desde Mendel, pero la parte de la herencia epigenética que se ha venido estudiando, les digo, desde los años 40 del siglo pasado, lo que nos dice es que tanto la cultura y los fenómenos sociales, las vivencias sociales, así como los factores ecológicos, ambientales, son capaces de alterar la manera como se van a encender o a apagar estos genes que vienen producto de la transmisión genética. Y como estos factores van a impactar la manera como se va a manifestar el genotipo, van a generar un fenotipo, que eso lo hemos escuchado también, pero acá la epigenética nos ayuda a poner más énfasis en esto, y nos dice, es que entonces estos factores epigenéticos nos están presagiando una serie de cambios que no son necesariamente por la transmisión genética, sino que vienen de las vivencias, como la que estamos sufriendo ahora con esta crisis de la pandemia. Y bueno, resumiendo, digamos que el genotipo más el medio ambiente, más la sociedad y la cultura, generarán el fenotipo de las personas. De esta manera, ambos padres tienen contribución genética equivalente, cada quien sus 23 cromosomas, generalmente. Pero la contribución epigenética es diferente. Y cada uno de los padres contribuye de una manera distinta con las experiencias que vivió el propio papá o que vivió la propia mamá y que entonces van a alterar el accionar de algunos genes que se van a ir transmitiendo entonces a las futuras generaciones. Esto para explicar un poco más sencillo, didáctico, diría que la epigenética es como el director de la película, ¿verdad? Donde este director de la película, pues le puede ir diciendo a los actores
que son en dado caso las células, les va diciendo, mira, aquí hay este guión, que es la secuencia del ADN, pero les puede ir marcando aspectos que se deben remarcar, que se deben ir eliminando, suprimiendo, etcétera, del guión de la película. Y entonces lo que resulta es una película modificada, no necesariamente es la transcripción literal del guión, sino que es una modificación de lo que el director está proponiendo. Muy bien. Y en resumen, diría yo que hay dos niveles de impacto. El del propio individuo, que a lo largo de sus diferentes etapas en la vida, la epigenética también le va a impactar a él mismo, como el impacto que, además de él, va a generar en las futuras generaciones. Y esto que estoy planteando está ya bastante entendido y estudiado, les digo yo, más de 60, 70 años de investigación al respecto, y nos dicen, mira, gente que está expuesta a metales pesados, es como ya muy sabido, pues él genera cáncer, pero también puede generarlo sus descendientes. La nutrición anormal puede afectar algunas cuestiones de tipo de obesidad, etcétera, diabetes, la exposición a químicos, las disrupciones endocrinas, en fin, pueden tener algunas repercusiones en los demás. Y también, no solamente es que la mamá, como en el caso que platicaba de Holanda, porque la mamá sufre las experiencias, entonces ya le cargamos la mano a la mamá. No, no, no. También las experiencias de los papás, por factores que pueden vivir por su estilo de vida, por su alimentación, por otro tipo de experiencias, les pueden afectar en la modificación de la expresión de sus genes y que se transmita a nuevas generaciones. De hecho, el impacto epigenético es un impacto que va a generar, y esto ya está más que investigado a partir de epidemias y de crisis humanitarias del pasado, ya sabemos que estas situaciones que estamos viviendo ahora, de crisis humanitaria, como se titula este webinar, va a generar en las próximas, al menos 4 generaciones, más problemas de ansiedad, de depresión, de abuso de sustancias y casos de esquizofrenia, al menos. También sabemos, y esto estaba desde antes de la pandemia, que precisamente la epigenética, de alguna forma, algunos investigadores han empezado a encontrar que es como una especie de inconsciente colectivo que algunos hasta han asociado con la microbiota que traemos en el aparato digestivo, ¿sí? Y que esto ayuda a que se altere incluso el funcionamiento del cerebro, se alteren los genes y se pueda entonces incluso a transmitir recuerdos de generación en generación. Los experimentos que se han podido hacer con animales hasta ahora ya lo han comprobado. Con humanos, pues no es ético hacerlos, ¿verdad? Pero lo que se ha visto por observación con humanos parecen hasta ahora comprobar estos mismos hallazgos que hay con los animales. Bueno, concreto, ¿qué quiero proponer? Quiero proponerles que nos enfoquemos un poquito más como psicólogos y que vayamos investigando y desarrollando una nueva rama de la psicología, que es la psicología epigenética, una psicología que nos debe ayudar a ver que ciertas condiciones, por ejemplo, en las madres, pueden ir generando en sus descendencias a lo largo de varias generaciones una serie de consecuencias importantes que pueden ir ciertamente reflejadas en factores de salud física, que también sabemos que siempre van acompañadas de temas psicológicos. La gente obesa, sabemos que muchas veces tiene problemas también psicológicos, por ejemplo, la gente que tiene problemas cardíacos, la gente que sufre cáncer, en fin, vamos sabiendo que este tipo de poblaciones van teniendo mayores repercusiones. Si podemos seguir comprendiendo desde el punto de la psicología cómo esas experiencias que vivimos en nuestra vida pueden impactar las futuras generaciones, seguramente podremos
tener acciones de prevención que sean mucho más efectivas y que evidentemente hay que empezar a tomarlas hoy. La primera, ciertamente, está en darnos cuenta de que estamos viviendo una cuádruple crisis, una crisis que empezó siendo sanitaria, que ya se volvió adicionalmente económica, que yo no dudo, y esto es, si ya es una opinión personal, que va a generar la crisis económica, una crisis más grave en seguridad pública, y que obviamente la conjunción de estas tres generará una mayor crisis psicoemocional. Y lo que podemos esperar, por lo que ya los colegas nuestros han investigado en el mundo, es que muchas de las situaciones que se están viviendo hoy debidas a la pandemia empiecen a repercutir en una serie de trastornos psicológicos importantes. Entre muchos de ellos sabemos que estas enfermedades psicológicas son transmisibles epigenéticamente. Ya lo sabemos hoy. Y simplemente ya para cerrar, unas rápidas conclusiones. Estamos viviendo 4 crisis, 3 de las cuales repercuten todavía más sistémicamente en una cuarta, lo cual la hace todavía mucho más crítica y más grave. Sabemos adicionalmente, perdón, que en el trabajo debe haber cambios interesantes, importantes en la manera como se elabora, en los límites que se establecen, en la manera de no abusar de la gente en sus condiciones de trabajo. También sabemos que hoy de inmediato no podemos dejar de atender, como ya se está haciendo, y muchos de ustedes lo están haciendo de una manera verdaderamente admirable, a la población que hoy está sufriendo ya estas consecuencias. Y prepararnos porque sabemos que el impacto psicológico viene a largo plazo y obvio, si nosotros anticipamos que este futuro y lo empezamos a prever como algo positivo, sabemos que el futuro va a ser mucho mejor de lo que estamos esperando. Y mi última conclusión, mi última propuesta para ustedes es que eh, ojalá pudiéramos varios psicólogos empezar a trabajar ya más seriamente, formalmente, en ir creando esta nueva rama, esta nueva disciplina de nuestra psicología, que es la psicología epigenética, porque creo que esta es una gran oportunidad para poder entrar en ella. Pues muchísimas gracias y con esto estoy terminando. Gracias, Vero. No, al contrario, Fernando, muchísimas gracias por tus reflexiones. Creo que has hecho en tu presentación una síntesis, ¿no? Del panorama que ha impactado el COVID en diversos ámbitos y como algunas de las participantes señaló, ¿no? Hiciste una lectura sistémica, una excelente lectura sistémica, ¿no? Del impacto de la pandemia. Y bueno, vamos a abrir ahora unos minutos para compartir, ¿no?, las inquietudes de algunos de los participantes en relación a estas ideas. Y bueno, además de, por supuesto, felicitaciones de muchos colegas y estudiantes tuyos en el chat. Hay por ahí varias preguntas interesantes y me voy a permitir empezar con una que creo que retoma justamente estas tus últimas conclusiones. La maestra Mariana Maegli plantea justamente sobre este impacto transgeneracional, ¿sí? En un sentido de fortalecimiento, ¿no? Tú decías hace unos minutos que no quisieras que se pensara que todo lo que va a venir en el futuro va a ser algo negativo, ¿no? Sino que es con fines preventivos y su intervención va justamente en preguntar cómo podríamos entonces plantear este impacto a futuro en varias generaciones desde algo que nos pueda hacer más resilientes o fortalecernos psicológicamente, ¿no? Si crees tú que podría haber también esta perspectiva de prevenir y ser más fuertes a partir de, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Claro, muchas gracias, Verónica. No, por supuesto, al menos hay 3 acciones muy concretas que se pueden ir haciendo. Yo ahorita presenté porque pues, la temática era viviendo con este gran enemigo y por supuesto, la epigenética funciona también en el otro sentido. Funciona en el sentido en el que
las experiencias nos pueden marcar, como lo estamos viviendo, esto ya es una realidad que no podemos negar, pero adicionalmente, si nosotros empezamos a generar ambientes positivos, experiencias constructivas, personas que hoy aprendan a ser resilientes y que adicionalmente las preparemos para que a las nuevas generaciones, ya sean ellos papás, maestros, lo que sea, preparen a las nuevas generaciones en la resiliencia, esto también se vuelve genético. Entonces, una muy concreta es esa. Una segunda muy concreta es tomar conciencia de que esto va a venir. Entonces, nuestras acciones de prevención no se van a limitar solamente a esperar a que pase la pandemia, ¿no? Que yo a veces escucho algunas personas como muy esperanzadas a que ojalá cuando se acabe. No, esto va a seguir, entonces es conciencia de eso. Y la tercera es que una vez que los psicólogos tengamos esta perspectiva transgeneracional epigenética, lo que podremos hacer es empezar desde el punto de vista de la psicología a investigar, porque prácticamente no hay investigación de nosotros en este campo, a investigar, pues, cómo traducir esta psicología positiva y hacer una psicología positiva transgeneracional. De acuerdo, perfecto. En ese mismo sentido, mira, la doctora Edith Hermosillo hablaba de cómo consideras que se debería reforzar, ¿no? Este aspecto de considerar el impacto futuro de situaciones de crisis como la pandemia en la profesionalización de los psicólogos. ¿Qué nos haría falta, además de justamente tener a lo mejor una mirada distinta, como hablabas, ¿no? Un enfoque distinto? ¿Qué más nos haría falta? Claro, bueno, yo creo que hay caminos muy interesantes como lo empezó Bowlby, como lo empezó Ainsworth con toda esta investigación sobre el apego y cómo el apego va repercutiendo en diferentes etapas de la vida. Y yo creo que, una de las cosas que nos ayudaría mucho es ir preparando muy bien a nuestros estudiantes en el enfoque de, a ver, estos conceptos de apego, que se viven, cómo podemos llevarlos más allá, de generación en generación, porque esto nos ayudaría con apegos seguros a que haya toda una transmisión positiva hacia las futuras generaciones. Esa es, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que podríamos hacer. Me parece muy interesante lo que comentas porque tengo la impresión que gran parte de lo que retomas tiene también algunos componentes psicoanalíticos, ahorita que hablas de Bowlby, etcétera, que a lo mejor no se habían mirado desde esa perspectiva. Creo que esta mirada integral que hablas recoge, ¿no? De lo que diferentes enfoques de la psicología y desde diferentes también disciplinas cercanas al ser humano podemos integrar y me parece que mirar la realidad como algo tan complejo que no puede entenderse solamente desde la psicología, ¿no? O desde un enfoque teórico, es una invitación que nos estás haciendo, ¿no? Creo que tu intervención la cuestión del apego responde varias preguntas que hacen en el chat sobre algunas sugerencias concretas de cómo incorporar esto en el trabajo, por ejemplo, con niños y niñas con discapacidad, en la intervención clínica, ¿no? En general, cómo incorporarlo, ¿no? También hay una pregunta de Verónica Pineda en relación a las 16 acciones que hablabas para fortalecernos y la fuente, donde pueden consultar más información de esas acciones. Sí, claro, la verdad es que no recuerdo todas las fuentes porque sí traté de echarme un clavado fuerte, pero ahorita inmediatamente se las comparto. Ahora, ya nada más quisiera agregar que también otro de los puntos que yo creo que pudiéramos ir trabajando es retomar y reanalizar, por ejemplo, esta idea del inconsciente colectivo de Jung, porque yo creo que también lo hemos olvidado un poco. Yo muchos años he sido así como medio renuente a esto y a tomar la idea del inconsciente colectivo, pero la epigenética me ha cambiado la perspectiva. Ahora, la referencia de estas 16 acciones provienen de una publicación de un autor que se llama Delmar,
fue publicado el 17 de marzo del año 2020 y está en una página web que donde es publicación del periódico el Irish Times, o sea, el Times irlandés, y se llama la publicación Coronavirus, el impacto psicológico y 16 formas de mantener una mente despejada. ¿Sí? Pero si buscan el Irish Times y si hay alguna forma, pues yo ahorita copiaría la referencia en el chat, yo creo, para que lo podamos ver todos. ¿Sí? De acuerdo, perfecto. Eh, También retomo, nos quedan 4 minutitos, hay que aprovecharlos al máximo, así que voy a retomar otro comentario de los participantes que señala que muchas veces cuando hablabas acerca del impacto en la vida laboral y del personal de salud, que muchas veces solamente se ha reconocido el trabajo de médicos y enfermeras, pero que hay muchas otras, ¿no? Personas involucradas, otro personal que a veces no se toma en cuenta. Y a mí me pareció muy interesante cuando hablaste de que la sociedad se ha sostenido precisamente por esto, otra parte de la fuerza laboral que generalmente es menos visible, ¿no? Para nosotros, que tiene trabajos menos calificados y que pues nos lleva a reflexionar cómo en términos laborales, ¿no? También estamos interconectados y también hay una visión sistémica de la cual parece que no somos conscientes en tiempos regulares, pero en tiempos de pandemia sí se evidencia, ¿no? Y que obviamente sin dejar de reconocer el gran trabajo que hacen los profesionales de la salud que están a cargo, no podemos dejar de ver que finalmente esto se logra resolver por eso, ¿no? También porque hay muchos otros profesionales. No sé si quisieras ahondar un poquito sobre esta idea, ¿no? De la fuerza laboral que no suele ser visible, pero que nos está sosteniendo finalmente. Sí, claro. Bueno, es obvio que todas estas actividades donde incluso mucha gente que ha quedado desempleada ha ido a caer porque como que se han multiplicado de repente las entregas a domicilio y todo el mundo pedimos comida a domicilio, compras a domicilio de los autoservicios, cosas así. Bueno, lo que yo percibo con esta fuerza es que no solamente hay como una cierta despreocupación por ellos, sino que adicionalmente a la larga lo que va a empezar a pasar con esta población es que ellos están empezando a quedar en un rezago cada vez mayor, que esa es la preocupación que más me impacta a mí, porque esta población ahorita tiene ciertamente algún tipo de empleo, lo que sea, pero muchos de estas personas no van a acabar satisfechas con esto. Y adicionalmente la crisis económica va a obligar a que incluso sus familias se vean como también con mayor dificultad para tener movilidad social. Entonces, estamos dividiendo nuestra sociedad de una manera todavía más grave. Y este impacto social que no estamos viendo, que nos va a pegar a lo mejor en 5 o 10 años, creo que es un tema donde los psicólogos también tenemos que trabajar para buscar que al menos el acceso a los servicios de salud, el desarrollo de competencias, de habilidades, la educación, estén equilibrándose, y ahí yo creo que nos falta crear programas para este tipo de acciones. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues habría muchísimo más que comentar. Por cuestiones de tiempo, como en todas nuestras conferencias, tendremos en este momento que cerrar. Sin duda, pues agradeciendo al maestro Fernando estas reflexiones a las que nos ha llevado en esta de verdad mirada diferente de la pandemia, y que yo me tomaría el atrevimiento de concluir, ¿no? Con una idea que creo, ¿no? Fernando, nos has invitado a recordar un pasado para atender un presente que nos vislumbre un futuro.
Y bueno, creo que nos has dejado con muchas ideas, con mucha inquietud. Esta cuestión de la psicología epigenética creo que ha causado mucha inquietud entre los asistentes. Y bueno, en la presentación del maestro Fernando, que estará, como les comentaba, en un repositorio que después ustedes podrán consultar, están sus datos de contacto para que en caso de que quieran seguir abordando, pues puedan entonces establecer un contacto con él para profundizar en la información. A nombre del CNI, Fernando, te damos muchas gracias por tu colaboración, por el tiempo preparado y por el tiempo compartido.